Hola a todos y bienvenidos después de un mes de espera a la continuación de nuestro ABC de Plutarco. Continuamos con la letra por donde nos habíamos quedado, que es la M. Con la M tenemos medio platonismo. El medio platonismo es el tipo de platonismo que tiene unas características especiales y que se da en la época de Plutarco. De hecho, Plutarco es uno de los grandes representantes del medio platonismo. Algunas de las características que lo identifican son la incorporación de ideas peripatéticas, es decir, ideas de Aristóteles, el filósofo que fue discípulo de Platón, pero que luego desarrolló su propia filosofía. Por ejemplo, ideas que tienen que ver sobre todo con la ética y la noética. La noética la vamos a ver ahora mismo. También en la idea de la moderación, el control, la medida de las pasiones, lo que se conoce como metropatia. Y, sorpresa, sorpresa, el medio platonismo precede al neoplatonismo, que simplificando muchísimo toda la historia de la filosofía en la antigüedad, fue inaugurado por Plotino alrededor del siglo III después de Cristo. Seguimos entonces con la N. La N nos da nous, un término griego que nosotros derivamos a noética, todo lo que se relaciona con el estudio del nous, que significa intelecto, la mente, que para Plutarco es el tercer componente del ser humano. Según él, el ser humano está compuesto de tres componentes: el cuerpo, el alma y el intelecto. Aunque da señales o pinceladas de esta teoría en varias de sus obras, por ejemplo en De Virtute Morali, sobre la virtud moral, es en un pasaje del De Fácie, en 943a, donde nos lo dice específicamente. El ser humano está hecho de tres partes y que el intelecto es mejor, más divino y superior que el alma, igual que el alma es mejor y superior que el cuerpo. Y aquí va en contra de la tendencia platónica tradicional, que ve el ser humano como un compuesto de dos partes, el cuerpo y el alma. El elemento intermedio, el alma, es la que posibilita el equilibrio y el buen funcionamiento de todos los componentes, esto es, si se porta bien. Pero el intelecto es el único divino, de origen divino e inmortal. Con la O tenemos ofelimón, el concepto de lo que es útil, de lo que es provechoso. Plutarco, que ya sabemos siempre mira por la justa medida de todo, también mira por aquello que es útil, que ayuda al ser humano, ya sea a alcanzar un estado de tranquilidad de ánimo, un estado de sabiduría filosófica o un estado provechoso como ciudadano que pertenece a una sociedad. Y con ello pasamos a la P, con praotes, otro término de difícil traducción que abarca tanto el ámbito de lo físico como de lo intelectual o del carácter. Se trata de una calma civilizada, de una dignidad y un autocontrol que Plutarco usa tanto en sus vidas como en los Moralia y que muy bien podría en realidad aplicarse a su propia persona. Ahora que lo hemos ido conociendo un poquito mejor, sabemos que es precisamente un hombre que hace gala de esa calma dignificada y a menudo lo refleja en sus obras. Con la Q tenemos queronea, que si recordáis aparecía en la J porque venía de una palabra que en realidad procede de la G. Es la dificultad que tiene el estar trabajando con dos alfabetos diferentes, el griego y el español, que nos faltan letras. Y pasamos a la R, con la que tenemos recepción. ¿Y qué se puede decir de la recepción de la obra de Plutarco en un minuto? Básicamente que Plutarco ha tenido éxito por diversos motivos en las diferentes épocas que le han seguido. Por suerte para nosotros, pues es lo que ha permitido que su obra sea copiada, impresa, traducida y hoy en día blogueada. En definitiva, leída y disfrutada por probablemente millones de personas a día de hoy. Con la S tenemos sacerdote. Ya anticipamos cuando hablamos de Delfos que Plutarco estaba muy ligado a esa ciudad. Y es que Plutarco tuvo el honor de ser uno de los dos sacerdotes del santuario de Delfos nada menos que durante varias décadas, junto con Eutidemo, según leemos en sus Cuestiones Convivales 700e. Y en Anseni Res Publica Gerenda Sit
o si el anciano debería intervenir en política, nos cuenta someramente que se trataba de un cargo vitalicio que consistía básicamente en intervenir o participar en sacrificios, en procesiones y en los coros. Con la T tenemos a Timoxena. Se trata de la esposa de Plutarco, a quien dedica un tratado cuando los dos pierden a su hija pequeña, que también se llamaba Timoxena. Este tratado, de un tono íntimo y cariñoso, se llama Consolatio ad uxorem y muestra una relación marital que parece haber sido de feliz y de respeto. También sabemos de sus opiniones sobre cómo debía ser un matrimonio de éxito por otras obras como pueden ser los Conyugalia Praecepta o consejos maritales. Con la U tenemos universal. Este proyecto intenta dar fe de lo universal que puede ser la obra y la figura de Plutarco. No necesariamente, por supuesto, desde un punto de vista eurocentrista, como a veces nos ocurre, simplemente porque Plutarco se planteaba cuestiones intrínsecas al ser humano, cuestiones que a día de hoy todavía la raza del ser humano se sigue planteando, se sigue preguntando y se sigue preocupando por ellas. Con la V os traemos, como no, una vida, la vida en concreto de Marco Antonio. Ya hemos mencionado que a Plutarco no le interesan solo los hombres ilustres y modélicos, sino también aquellos de los que se puede extraer el paradigma de lo que no hay que hacer. Qué mejor ejemplo que traeros a Marco Antonio. Marco Antonio era alcohólico, mujeriego, se deja llevar por los excesos hasta caer en desgracia. Su vida va completamente ligada a la de Cleopatra. Y si bien Plutarco no escribe una vida dedicada a ninguna mujer, es bastante significativo que después de la muerte de Marco Antonio, que se supone que es su protagonista, le dedica otros 7 capítulos específicamente a Cleopatra. Y Marco Antonio ya tal. Con la W os traemos al gran Daniel Wittenbach. Este señor hace una edición de la obra de Plutarco en el siglo XVIII que por distintos motivos sienta escuela. Por un lado, consulta una serie de manuscritos y de primeras ediciones para hacer el texto de su edición y establece un aparato crítico con conjeturas posibles y variantes. Es de los primeros en hacerlo de una manera tan sistemática, lo que para nosotros hoy en día simplemente se trata de pura crítica textual, en su época es una revolución prácticamente. Y es a él a quien debemos la manera de citar a Plutarco, porque él coge para su texto base una edición del siglo XVI y las páginas de esa edición y a las letras que hay al lado de cada párrafo de esa edición, él las utiliza para referenciar su propio texto. Como su edición fue la que triunfó básicamente a partir de su publicación, todos los demás editores a partir de entonces han utilizado su propia manera de citar. Con la Y tenemos hubris, que como tiene espíritu áspero, se transcribe al español con una H al principio. En cualquier caso, hubris es un término que se suele traducir por soberbia, orgullo, y que indica que el hombre generalmente ha transgredido el lugar que debería ocupar como ser inferior a los dioses. Y los dioses lo van a castigar por ello. Es un concepto recurrente en la cultura griega y desde luego Plutarco lo refleja a menudo, sobre todo cuando habla de fallos que han podido tener algunos de sus biografiados. Por poneros solo un ejemplo, en la vida de Pericles se habla de una acusación contra el escultor Fidias, gran amigo de Pericles, al que no se le ocurrió otra cosa que en una gigante escultura que había hecho de la diosa Atenea, pues colocar por aquí y por allí en los detalles pues unas representaciones de sí mismo y de su buen amigo Pericles. Obviamente ahí se le fue la olla e intentó colocarse a sí mismo y a su amigo el político en el mismo nivel que una diosa. Basta decir que fue condenado y aparentemente murió en prisión. Y llegamos a nuestra última letra, la Z, con el término zaumata, que significa maravillas. Plutarco, como hombre de espíritu curioso, se interesaba por las maravillas de nuestro universo, pero siempre con cautela y con la intención de encontrar al menos una explicación plausible de esos fenómenos maravillosos. Por citar una sola anécdota, en el 940 de De Facchi hace una comparación sobre lo imaginativos que nos volvemos cuando tratamos de dar explicaciones sobre cosas que no podemos verificar físicamente. Nos dice que si, por ejemplo, no pudiéramos acercarnos al mar
pero supiéramos, porque alguien nos lo ha dicho, que es salado y que no hay oxígeno, no se puede respirar en el agua, ¿cómo nos creeríamos que hay animales que están adaptados a ese entorno y que en realidad viven dentro de las profundidades del océano? Nos parecerían, según él, historias increíbles y maravillosas. Y sin embargo, ocurre que en el océano existen estos animales. Entonces, ¿por qué no podrían haber quizá selenitas o hombres lunares viviendo en la Luna? Puesto que no nos podemos acercar a la Luna y verificar si hay seres que podrían estar adaptados a las condiciones lunares. Con esta reflexión sobre las maravillas del universo os dejo y nos vemos próximamente en un nuevo blog de Proyecto Plutarco.